Muy buenos días, ¿cómo está? ¿Qué le parece si hoy en este domingo adoramos a nuestro Dios, lo alabamos con todo nuestro ser? Dice la palabra de Dios que cuán bueno y delicioso es estar los hermanos juntos, alabando y adorando al Señor. Amén. Vamos a alabarle. Conmigo. Eternamente agradecido estoy contigo, Señor. ¿Cómo pagarte? Me has dado más de lo que pido, Señor. Dile de nuevo, eternamente. Eternamente agradecido estoy contigo, Señor. ¿Cómo pagarte? Me has dado más de lo que pido, Señor. Vean, dile, has perdonado mi maldad y por tu gracia nueva vida tengo yo. Quiero agradecerte todo lo que has hecho tú por mí, Señor. Agradecido estoy contigo, Señor. ¿Cómo pagarte? Me has dado más de lo que pido, Señor. Has perdonado mi maldad y por tu gracia nueva vida tengo yo. Quiero agradecerte has hecho tú por mí, Señor. Dile, hoy he decidido vivir tan solo para ti, Señor. Eternamente agradecido estoy contigo, mi Señor. Amén. Agradecido, Señor, contigo por todo lo que haces, Señor, y todo lo que harás en nuestras vidas. Amén. Él nos ha librado de todo mal. Amén. Y nos guarda día a día con su misericordia y su gracia. Amén. Dice la palabra de Dios que mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos todos curados. Amén. Él es digno de ser alabado y exaltado. Dile conmigo: me has librado, oh mi Dios, de toda maldad. Eres tú mi salvación, tu justicia cantaré. Yo cantaré. Me has librado. Me has librado, mi Dios, de toda maldad. Eres tú mi salvación, tu justicia cantaré. Así es, Dios. Yo cantaré.
nos rendiremos a nadie, Señor, que no seas tú. Dile conmigo. No nos rendiremos ante nadie que no sea nuestro Dios. Así es. Solo inclinaremos nuestras vidas al Señor de Israel. ¿Por qué? Pues estamos convencidos que en Jesús hemos creído. Nuestra convicción es firme en el Señor. No nos rendiremos. No nos rendiremos ante nadie que no sea nuestro Dios. Solo inclinaremos nuestras vidas al Señor de Israel. ¿Por qué? Pues estamos convencidos que en Jesús hemos creído. Nuestra convicción es firme en el Señor. Seremos como Jesús. Seremos como Jesús, que nunca negó a su Dios. Nuestras vidas servirán para darle gloria a Él. Nuestra voz declarará que Jesús es el Señor. Amén. No nos rendiremos, dile. No nos rendiremos ante nadie que no sea nuestro Dios. Solo inclinaremos nuestras vidas al Señor de Israel. ¿Por qué? Pues estamos convencidos que en Jesús hemos creído. Nuestra convicción es firme en el Señor. Seremos como tú, Jesús. Seremos como Jesús, que nunca negó a su Dios. Nuestras vidas servirán para darle gloria a Él. Nuestra voz declarará que Jesús es el Señor. Así es. Por siempre declararemos que Jesús es el Señor. Amén. Amén, Señor. Siempre declararemos, Dios, que tú eres el Señor. Es por eso, Padre, que te agradecemos, Padre, todo lo que has hecho, Padre, en la cruz del Calvario, Señor. Todo por amor. Gracias, Jesús.
exhibiste en una cruz, me diste luz. Si anulaste todo el decreto que había en contra de mí, tú lo clavaste en una cruz y despojaste a principados y potestades. Los exhibiste en una cruz, me diste luz, Jesús. Gracias, Señor, por tu sacrificio, Señor. Esclavo por amor soy, Señor. Esclavo por amor soy, Señor. Gracias por ese sacrificio, Señor. He sido limpiado, Dios, por tu sangre preciosa, Padre, derramada en la cruz. Gracias, Señor. Gracias. Te entregaste por amor. Gracias por morir por mí. Con tu amor todo es posible. Gracias, Dios. Sin tu amor no hay esperanza. Yo soy salvo por tu gracia. Con tu amor todo es posible. Vamos a decirle todos: te entregaste por amor. Gracias por morir por mí. Con tu amor todo es posible. Sin tu amor, Señor, sin tu amor no hay esperanza. Yo soy salvo por tu gracia. Con tu amor todo es posible. Cuando estoy, Señor, en tu presencia, cuando estoy en tu presencia, puedo yo sentirme amado. Solo ahí, mi Dios. Cuando estoy en tu presencia, puedo yo vivir confiado. Dile: cuando estoy en tu presencia, puedo yo sentirme amado. Cuando estoy en tu presencia, puedo yo vivir confiado. Puedo sentir que soy tu hijo amado. Tu presencia, Padre, somos amados. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Dios los bendiga. Los saludamos desde Casa de Oración. Y bueno, pues hoy estamos así reuniéndonos a través de estos medios. Qué bendición que podemos reunirnos a través de esta forma, ya que presencialmente pues no podemos estar. Pero esperamos, ¿verdad?, que ya pronto pues
podamos tener nuestras reuniones presenciales, así con todas las medidas que nos indican las autoridades. Por lo pronto, bueno, pues vamos a pasar a la palabra de Dios, ¿sí? En la serie que nos ha estado ocupando en estos días, bueno, y continuamos con ella, ¿sí? Esta serie, Más que Vencedores en Cristo Jesús. Hoy quiero hablarle acerca de algo que yo he intitulado Más que Vencedores en la Tristeza. Y para esto le voy a pedir, si es tan amable, en buscar en su Biblia, 2 Corintios capítulo 7, versículo número 8, por favor. Del 8 en adelante, ¿sí? Vamos a leer hasta el versículo número 11. 2 Corintios capítulo 7, versículo número 8. Comenzamos, dice: porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Voy a hacer una oración. Padre, te damos gracias, Señor, por nuestro día de reunión, Señor. Bendícenos para que podamos, Señor, nosotros recibir el alimento espiritual a través de este medio, Señor. Te pedimos, Dios, que obres, Dios, poderosa y sobrenaturalmente, para que llegue el tiempo y el día en que podamos estar reunidos, no como antes, mejor, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor. Tú conoces nuestros corazones y nuestro deseo, Señor, de alabarte en unidad, en armonía, Señor, con tu pueblo. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ningún ser humano, creo yo, puede decir que es inmune al dolor, a la tristeza, a la situación, a sufrir las situaciones adversas que se presentan en este mundo, porque todos de alguna o de otra forma experimentamos dolor, experimentamos tristeza, pues a lo largo de nuestras vidas, en algún momento de nuestras vidas. La medicina, la psicología han descubierto y nos dicen ahí en los libros, en las enciclopedias a las cuales todos tenemos acceso, pues han descubierto estos efectos psicosomáticos, ¿sí? que el dolor y que la tristeza pueden llegar a producir en nosotros. Se nos dice que el dolor, la tristeza son capaces de producir, generar enfermedades físicas, psicológicas, agravar las que ya se sufren. Bueno, y nosotros hemos aprendido como creyentes que incluso afectan nuestra vida espiritual. Pero en este pasaje que nosotros leemos, siempre nosotros queremos partir de la palabra de Dios. Aquí nos habla, si usted se fijó, que seguramente así lo hizo, de dos tipos de tristeza. ¿Sí? Una parte fundamental del arrepentimiento es aprender a sentir el tipo de tristeza correcto. Hay una tristeza que produce muerte, hay una tristeza que produce vida,
que produce bendición. Podemos decir hay una tristeza negativa, hay una tristeza buena, positiva. ¿Sí? Y cuando nosotros hablamos de aprender a sentir el tipo de tristeza correcto, según la palabra de Dios, pues partiendo de ahí es probable que el arrepentimiento de Dios sea ese mandato de los más difíciles de hacer, cuando Dios nos manda que nos arrepintamos. ¿Por qué digo eso? Bueno, porque hay gozo en el pecado. Hay placer efímero, momentáneo. Hay bienestar engañoso. Poca gente quiere cambiar, poca gente quiere dejar esas cosas que le brindan algún placer, un gozo, pero que no se dan cuenta que eso los está separando de Dios. Dice la Escritura en Hebreos 11:25, algo que dicen ahí el escritor de Hebreos, dice: escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Qué interesante. Eso pudiéramos decir nosotros. Juan capítulo 3, en su versículo 19, nos dice la Escritura, hace referencia a palabras de Jesús, ahí en Juan 3:19, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Hay un deleite por el pecado. El mismo Señor Jesús nos los dijo, y de hecho fue el problema con los judíos, que amaban más las tinieblas que la luz. Es el problema que tenemos hoy en día y lo vemos por todos lados. La gente ama más las tinieblas que la luz de la palabra de Dios. Si nosotros entonces tratamos de hablar un poquito acerca de la tristeza, a mí me gusta a veces buscar algunas definiciones en el diccionario, ¿verdad? Y poder hacerla, partir de ahí, inclusive a veces hacer comparaciones, ¿sí? O empatías con lo que dice la palabra de Dios, según el caso, ¿verdad? Y sobre la tristeza dice una enciclopedia que consulté, que es un estado afectivo provocado por el decaimiento de la moral. Dice sobre la tristeza que es la expresión de un dolor afectivo. Dice que viene como resultado de no ver nuestras expectativas cumplidas. ¿Sí? Dice que es una sensación de que todo está perdido o no tiene solución. Por tanto, inhibe todo intento de recuperación. Entonces, cuando unas personas o la persona está, el individuo está triste, pues puede suceder que se bloquee la acción cognitiva, que se bloquee la acción conductual, se bloquean los procesos fisiológicos, es decir, hay personas que tienen mucho sueño o otros se les va. Hay un desorden ahí que a veces es producido por esas tristezas. Hay hambre o falta de ella. Se producen dolores. Entonces, la tristeza, partiendo de lo que estamos comentando, es un sentimiento mal visto en el mundo postmoderno. Por la razón de que, pues, hay una fijación con el placer, o cuando menos la ausencia del dolor. Es lo que quiere el ser humano. Y la tristeza produce eso, entonces es más mal vista, ¿sí? Pero debemos de analizar también que, según la visión de la Biblia, es una emoción necesaria porque favorece la reflexión interna, porque es importante escuchar. Entonces, a veces somos, o es necesario que nosotros reflexionemos, y a veces es necesaria la tristeza para llegar a ello. De hecho, una de las funciones del Espíritu Santo, por decirlo así, es contristarnos a nosotros. Entonces, de esta tristeza de la Biblia o la que estamos hablando es un síntoma positivo porque
pues también significa que estamos nosotros vivos, desde un punto de vista emocional, espiritual, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay personas que lamentablemente ya no sienten nada en ninguno de estos dos ámbitos, nada en sus emociones, menos en el espíritu. En el pasaje que leímos nosotros al principio de la Escritura, nos habla de dos clases de tristeza, ¿sí? Usted se fijó bien, la tristeza que es según Dios y la tristeza del mundo, nos dice el pasaje que leíamos, ¿sí? La palabra griega traducida para tristeza que encontramos en el pasaje que leímos es la palabra griega lupe. Significa dolor, pesadez, significa una tristeza profunda. Entonces se traduce como una molestia, se traduce como un agravio, ¿sí? Entonces vemos nosotros dos clases de tristeza. Bueno, dice, o hablemos un poquito acerca de la tristeza del mundo que nos dice el pasaje que leíamos al principio. Dice el pasaje que produce muerte. ¿Se fijó usted bien en el pasaje? La tristeza del mundo produce muerte. Es decir, o nos lleva a la muerte porque paraliza. ¿Qué paraliza? Paraliza tus emociones, paraliza o mata tu espíritu, paraliza tu conducta. Es como si te anestesiara. A veces esa tristeza del mundo nos mueve a aliviar algún síntoma, pero no los problemas de fondo. Mantiene siempre las causas intactas, inclusive es usada por Satanás. Hay que decirlo y decirlo claro. Entonces, precisamente porque nos lleva a pensar que nada puede hacerse ni nada vale la pena ser intentado, pues el enemigo de Dios, enemigo de nuestras almas, Satanás, actúa él del mismo modo con la culpa. Si nosotros analizamos el evangelio de Jesucristo, es un evangelio del arrepentimiento. El arrepentimiento es el resultado de la tristeza divina o la tristeza que es según Dios. Mire, pongo algún ejemplo. Un ladrón puede estar muy triste por el resultado de sus pecados, ¿sí? Pero mire, no porque pecó contra Dios, sino porque fue capturado. No le salió bien el robo. Esa es la tristeza del mundo. Ese tipo de tristeza, utilizo ese ejemplo, no produce el arrepentimiento, lo que produce es muerte. Deja que las personas estén ahí en esos estados, en su mente, en su corazón, ese enfriamiento, esa muerte espiritual que los llevará a la muerte eterna. Vemos nosotros ahí los ejemplos en las Escrituras. El ejemplo bíblico de Judas, hago solo la referencia ahí en Mateo 27 del versículo 3 al 5. Judas nos narra la Escritura que estaba muy triste porque se dio cuenta de que había entregado sangre inocente, había entregado a Jesús. Pero la tristeza que se produjo en él cuando vendió a Jesús por unas monedas, ¿sí?, no produjo arrepentimiento, lo que produjo fue muerte, y literal en él, física, espiritual. Sí. Encontré una frase ahí de un maestro de la palabra de Dios que decía o dice que la tristeza de este mundo es la común a los hombres del mundo, como Caín, como Faraón, Judas y otros. Sale de principios mundanos y a menudo no es sino preocupación por la pérdida de cosas del mundo, por la tristeza en la gratificación de placeres mundanos. Es decir, no es tristeza por pecar contra un Dios santo, entonces es tristeza egoísta, porque sale de sentir lástima por ti mismo, no por la tristeza por el pecado.
Esa es la tristeza de Caín, por ejemplo. Él dijo ahí en Génesis 4:13, hago la referencia, grande es mi castigo para ser soportado. Mire, Caín desobedeció a Dios con la ofrenda equivocada. Él, cuando entregó una ofrenda a Dios, no estaba realmente queriendo ofrendar, agradar, glorificar a Dios. Él tenía una competencia con su hermano. Esa era su motivación. Y dio una ofrenda equivocada. Entonces, al ser rechazada, pregunto, ¿tuvo Caín tristeza según Dios? No, él se enojó con Dios. ¿Cómo reaccionó? Mató a su hermano Abel. Sí. Uno pudiera pensar que sintió dolor, pesadez, tristeza, pues una tristeza profunda por cometer aquel terrible pecado, pero no, él tuvo tristeza por sí mismo, no por el pecado. Y lo vemos en la Escritura, en Génesis 4:13, donde él le dijo a Dios, grande es mi castigo para ser soportado. Cuando lo expulsó, cuando puso una marca en él. A él le pesaba, ¿sí?, no la muerte del hermano, no lo que él hizo. Él se puso triste por el castigo, decía, grande es para ser soportado. Fíjate entonces en el egoísmo de este hombre, grande es mi castigo. Puede notar ahí el pronombre personal, mi. Cuando él dice mi castigo, él estaba triste por él mismo, pero no por su pecado. Es algo difícil, ¿verdad? Bueno, los seres humanos de hoy en día, muchos no son mejores que lo que esta historia. A veces inclusive hasta creyentes. A veces nosotros tenemos inclusive a veces lágrimas. ¿Cuántas veces no hemos llorado? Sí. Pero qué triste es que en algún momento nuestras lágrimas sean de tristeza, pero no por el pecado que hemos cometido, sino porque estamos sufriendo las consecuencias, pero no porque le fallamos al Señor. Y a veces llegamos a tener conmiseración y decimos, pobre de mí. Podemos decir, grande es mi castigo para ser soportado, como decía él. Lloramos pues las consecuencias. ¿No ha pensado usted en la tristeza que le ha causado a otros por su pecado? ¿No has pensado en la tristeza, el sufrimiento y pena que le has causado a tu familia y a tus amigos? ¿No tienes tristeza por el dolor y el sufrimiento que Cristo pasó para salvarnos de nuestros pecados? Qué duro es poder decir que mucha gente solo tiene tristeza por sí mismo y no por su pecado con el cual ofendió a Dios y lo llevó a la cruz. Entonces esos lamentos y esas lágrimas son lamentos egoístas. Entonces una persona que permanece egoísta del todo, así como Caín, pues jamás puede ser convertida, porque dice 2 Corintios 7:10, la tristeza del mundo produce muerte. Al final, pues las personas no van a la presencia de Dios, van a ese lugar preparado por Dios, conocido como infierno, donde ahí se sigue sintiendo lástima por sí mismo, no por el pecado, pero ahí por toda la eternidad. ¿Se acuerda? La Biblia en Lucas 16:24 nos habla de un hombre rico que en el infierno él seguía sintiendo lástima por sus pecados. Sí, perdón, lástima no por sus pecados, sino lástima por él mismo. No lloraba sus pecados, dice Lucas 16:24. Entonces él, dando voces, o sea, gritaba, dijo: Padre Abraham,
ten misericordia de mí, porque estoy atormentado en esta llama. Yo, sí. Vemos egoísmo hasta el fin, como Caín. Nunca sintió tristeza por sus pecados, hasta en el infierno, ¿verdad? Nos dicen estos pasajes, una lástima propia, dolor por uno mismo. La tristeza del mundo, dice pasaje Corintios, produce muerte. ¿Sí? La segunda muerte en las llamas del infierno. La salvación no le puede llegar a un hombre ya en el infierno, ya no. Entonces ahí será eternamente el sufrir, demasiado tarde para la salvación. ¿Sí? Bueno, dice entonces la Escritura que la tristeza del mundo produce muerte. Hay personas que lloran porque temen ir al infierno. Bueno, el temor del infierno es diferente a la tristeza por el pecado. Porque también podemos decir es egocéntrico, no quiero ir al infierno. No es una convicción porque hemos pecado contra un Dios santo. ¿Sí? No es como lo que manifestó el Salmo 51:3 o que manifiesta el Salmo 51 en su versículo 3 y 4. Mi pecado está siempre delante de mí, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Puede ser una tristeza entonces de miedo, la que es del mundo, no la tristeza de dolerse por pecar contra un Dios santo. ¿Sí? Bueno, pero la tristeza que según Dios, dice la Escritura que produce arrepentimiento para salvación, porque produce un cambio, genera vida sin importar el estado en que tú te encuentres, porque te arrepientes, confiesas tu pecado y el Señor te limpia. Dice la Escritura que pasas de tinieblas a la luz, de muerte a vida espiritual, cuando vienes a Jesús a través del arrepentimiento y crees que solamente a través de Jesús tus pecados pueden ser perdonados y se los confiesas a Él y se los reconoces. Estás tan arrepentido que te esfuerzas por no vivir de esa misma manera. ¿Sí? Entonces por eso digo que genera vida. Es un estado vital, es un estado espiritual. ¿Sí? Romanos 5:8 dice que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. 5:8 de Romanos. Y Romanos 8:32 dice, el que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas? ¿Sí? Entonces podemos ver que el antecedente del arrepentimiento verdadero es la tristeza, que es según Dios. No es el arrepentimiento mismo, sino que es una preparación para el arrepentimiento y en cierto sentido la causa que produce el arrepentimiento. Entonces es una tristeza que es según Dios, porque es una tristeza por el pecado, como una ofensa contra Dios. Entonces la tristeza que es según Dios acabará en la salvación, pero la tristeza del mundo produce muerte, no se le olvide. Entonces la humillación y la tristeza que según Dios se necesitan para la salvación. Dios así contrista nuestro espíritu. Nadie ha sido convertido sin saber que necesitaba hacerlo. ¿Sí? La regeneración normalmente ocurre cuando la gente está bajo una convicción. Pregunto, ¿se puede ser en verdad convertido sin sentir tristeza por el pecado? Por supuesto que no. Otra pregunta, ¿puedes volverte un cristiano verdadero sin sentir dolor, pesadez
y tristeza profunda por pecar ante los ojos de un Dios santo, no se puede ser un verdadero cristiano. Sí. Hago la referencia a Lucas 7, 37 y 38, aquella mujer que dice en estas escrituras, Lucas 7, 37 y 38, que era pecadora, iba donde Jesús, iba tras Jesús y entran ahí a esa casa, ¿verdad? Vemos que Jesús no la reprendió por llorar por su pecado. Le dice a esta mujer que pecadora que lloraba y lloraba, tus pecados te son perdonados. Hace el contraste ahí con Simón, estaban en la casa de ese hombre. Entonces, cuando la tristeza por el pecado le llega a una persona, pues somos intensamente perturbados. El corazón clama a Dios. Podemos decir lo que dice el Salmo 51 en su versículo 4, contra ti solo he pecado. Entonces el corazón clama cuando nosotros somos así contristados por la tristeza, por el pecado. Dice Isaías 6:5, podemos nosotros decir, ay de mí, soy muerto. Vamos a leer otra vez este pasaje en 2 Corintios capítulo 7, versículo número 8. Es el pasaje con el cual comenzamos y es con el cual vamos a terminar también. 2 Corintios capítulo 7, verso 8 en adelante. Aunque les haya causado tristeza con mi carta, no me arrepiento de haberla escrito. Y aunque me arrepintiera, ahora me doy cuenta que esa tristeza fue pasajera. Ahora me siento muy feliz, no por haberles causado tristeza, sino porque esa tristeza los hizo cambiar y volverse a Dios. Ustedes recibieron esa tristeza tal como Dios quería, sin sufrir ningún daño por causa nuestra. La tristeza que Dios busca es la que produce un cambio de corazón y de vida. Ese cambio lleva a la salvación y por ello no hay que lamentarse. En cambio, la tristeza del mundo lleva a la muerte. Miren todo lo que ha hecho esa tristeza en su vida. Ahora están decididos a hacer lo que tienen que hacer. Quieren demostrar su inocencia y se molestan con la maldad. Están alarmados por la situación. Desean verme. Se preocupan por mí y están dispuestos a castigar a quien hizo el mal. En todo esto han demostrado que están libres de culpa. Vemos nosotros que cuando nosotros nos sentimos mal por el pecado, nos duele más haberle fallado a Dios, más que las consecuencias, entonces fuimos contristados. Es la tristeza, según Dios. Sí. Es esa tristeza que produce cambio. Es la tristeza que genera arrepentimiento, nos lleva al arrepentimiento y a la buena comunión con Dios. Vamos a hacer una oración para terminar. Cierre sus ojos ahí donde usted está. Si gusta, ponga sus manos sobre su pecho, sobre su corazón. Vamos a clamar al Señor. Padre, te damos gracias, Dios, por tus bendiciones. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por este mensaje, Señor. Padre, reconocemos que nosotros muchas veces hemos sufrido más, Señor, nos ha pesado, hemos experimentado dolor y tristeza, Señor, más por las consecuencias de nuestros actos, de nuestros errores, más que el haberte ofendido a ti, Señor, que el haber pecado delante de ti. Y hoy, reconociendo eso, te pedimos perdón, Señor, por tal actitud, por tal comportamiento. Perdóname, Señor. Pídale perdón a Dios. Si estás pasando por situaciones difíciles, tú que me estás escuchando, ya en este momento tú reconoces que estás más triste por lo que estás sufriendo tú que por haberle fallado a Dios. Es una oportunidad para que corrijas. Dios te está abriendo los ojos.
Dios te está mostrando lo que debes hacer. Dile: Señor, entiendo. Gracias por tu palabra. Ahora te pido, Señor, perdóname, Señor, por haberte fallado, por haber pecado contra ti. Gracias, Señor, porque es una forma en yo volver a ti, Señor. Te doy gracias, Señor. Ayúdanos, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos contriste cuando nos desviemos a derecha o a izquierda, Señor, para que sigamos en el camino recto que tú quieres que tengamos. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén y amén. Amén. Pues gloria al Señor por su palabra. Esperamos que aporte algo, que sea un poco de bendición a nuestras vidas su palabra. Creemos que así será. Y pues nos despedimos, hermano, y pues cuide a su familia, ore mucho al Señor y el Señor le va a bendecir. Nos vemos en la próxima transmisión. Adiós.